Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea prosperando sus vidas y guardándolas de toda situación negativa y que les sea ayudando a escalar, a subir, a fortalecer sus almas en la unión del Hakadosh Baruj. Bueno, pues estamos en el Perek 11 de a los de Italia y vamos en el Pasuk 11, dice: digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Ni siquiera se les ocurre la idea, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su derrota la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exilio ha devenido en reconciliación del mundo, ¿qué será su retorno sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa de donde es tomada, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, un punto muy importante que toca aquí Rav Shaul, el hecho de que una de las cosas importantísimas que podemos mirar y ver en el caso de nuestro pueblo es que, número uno, y especialmente jamás, nunca el Eterno ha desechado a su pueblo. Nunca lo ha desechado, a pesar de las circunstancias, a pesar de las equivocaciones, las averot, a pesar de todo ello, el Eterno, quien es bendito, el Eterno que es bendito, ha mantenido el pacto, porque el Eterno es un pacto eterno con Israel. Y por lo tanto, pensar siquiera en que Dios los ha desechado es una locura. De ninguna manera y forma. Siempre el Eterno está en espera, y recordemos que hemos hablado del remanente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que sí, ha habido gente que nunca entró ni ha entrado a los pactos, porque te voy a decir que una de las cosas importantes que debemos ver es que tanto específicamente el judío, aun cuando nace el judío, tiene que entrar al pacto. ¿Y cuándo entra al pacto? Aun cuando nace judío. ¿Cuándo entra al pacto? Cuando lleva a cabo la Brit Milá, su padre. Y esto es importantísimo, porque es responsabilidad del padre proveer para que el niño a los 8 días sea circuncidado, y entonces en ese momento forma parte del pacto. Entonces, no es porque sea judío, sino aún siendo judío tienen que entrar al pacto. Lo mismo sucede en el caso del gentil, claro, es otras condiciones. El gentil tiene que abandonar la idolatría, el paganismo, para poder acercarse a las promesas y tomar los pactos, y consecuentemente hacer suyo la gran bendición que el Eterno ha puesto sobre la mesa para todos aquellos que se arrepienten de la idolatría, del paganismo, como lo hizo el mismo Abraham Avinu, el padre de la nación en la cual nosotros estamos injertados. Y entonces, esto es un punto muy importante: nunca olvidar que Dios nunca ha desechado ni desechará a su pueblo, y que sí hay un remanente, que sí hay pueblo que no guarda los mandamientos, y a pesar de que es judío, no es parte del pacto. Es interesante esto, y es un tema que no lo voy a tocar ahorita por causa de tiempo, pero sí es importantísimo, mis amados hermanos, que nosotros miremos la perspectiva que pone precisamente Rav Shaul. Y una de las cosas es que, siendo judío, les habla a los gentiles y les honro mi ministerio, y les digo, ciertamente lo que ha hecho el Eterno, abriendo la puerta de la redención y de la bendición
del perdón de los pecados, de la justificación, de la santificación, etcétera, etcétera, al abrirlo, le ha dado a los gentiles una apertura, y esa apertura no puede ser estableciendo otro pacto, no puede ser estableciendo otro pueblo, sino el mismo pueblo con las mismas condiciones. Ahora con el pacto renovado es injertado el gentil en el pueblo de Israel. Sigue siendo el Eterno teniendo un solo pueblo, un solo pueblo. Y entonces es lo que enfatiza Rab Saúl, y el resultado de todo esto que ha hecho el Eterno al abrir las puertas a los gentiles es que tiene un propósito, y el propósito es provocar a celo a los judíos, que realmente ellos se den cuenta de la riqueza que tienen y que no la han podido o no la han sabido valorar. Y esa es una cosa muy extraordinaria que todo el pueblo de Israel tendría que valorar y de sopesar. Y por eso Rab Saúl dice, pues es para que la entrada de los gentiles, independiente de que muestran la misericordia y la bondad para el mundo entero, porque al final del día la razón y el propósito de llamar a un pueblo para su servicio y dar a conocer la unicidad de Hashem era precisamente que este pueblo fuera instructor y que fuera el que llevara la pauta. Pero dado que en un momento dado se hizo a un lado, el Eterno ahora hace un plan B, y ese plan B es precisamente que los gentiles vengan y sean injertados en el olivo natural, que al final del día no es un plan B, es el mismo plan, porque a Dios nadie lo agarra desprevisto, que ay, ya pasó. No, Él lo sabía y lo sabe todo, y entonces pues simple y sencillamente Él sabía y sabe lo que iba a hacer en su momento cuando el pueblo de Israel de alguna manera fallara, y de esta manera a Él le sigue importando el pueblo de Israel, y por eso es que provoca celos con los gentiles, porque por un lado muestra su misericordia al mundo, y por el otro lado también causa los celos de los judíos. ¿Para qué? Para que los judíos se vuelvan de nuevo al pacto del Eterno. Y como dijimos, hay un remanente, pero no todos aunque son judíos, no todos están en el pacto. No todos son parte del pacto, porque muchos judíos, incluso hay judíos incircuncisos, muchos judíos incircuncisos hay. Y cuando hablamos de incircuncisos, hablamos también de la incircuncisión del corazón, que es un tema también extraordinario y que tiene que ver con reflejar verdaderamente el llamado que el Eterno hizo al pueblo de Israel, y que en un determinado momento abandonó y dejó a un lado. Y entonces eso nos habla precisamente del propósito del Eterno que siempre ha tenido. Si un pueblo no está consagrado al servicio del Eterno, no le puede servir. Si una persona no se consagra al servicio del Eterno, no le puede servir. Y en el caso del pueblo de Israel, todos aquellos que se consagran le sirven, y todos aquellos que no se consagran, aun cuando son judíos, no le pueden servir. Ay, no, pero es que nosotros somos el pueblo, como decían allá los judíos cuando Yeshua HaMashiach, nuestro santo maestro, los confrontaba y les decía que ellos no estaban viviendo la Torah, y ellos y les enfrentaba y los exponía diciéndoles: porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Y pues ponían el grito en el cielo. Te voy a decir que es una realidad. O sea, al final del día, ¿de qué les sirve ser hijos de Abraham si no hacen lo que Abraham hizo? No tienen la fe que tuvo Abraham al vivir y al caminar con el Eterno. Entonces, una gran enseñanza para nosotros y una gran reflexión. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Dios ha establecido un pacto, y el pacto con su pueblo sigue vigente, y todos los que están ahí y que mantienen vigente también su pacto a través de vivir
a experimentar la Torah de Hashem en sus vidas, esos son ese remanente. Pero por el otro lado está viniendo a engrosar a ese pueblo los gentiles que abandonan como Abraham la idolatría y el paganismo, se arrepienten de su iniquidad y maldad y se vuelven al único Dios verdadero, y entonces vienen a engrosar a ese pueblo Kadosh, a ese único pueblo. No hay otro pueblo, nunca se habló de otro pueblo. En las Escrituras no se habla de otro pueblo, sino de ese pueblo mismo en sus diversas circunstancias y situaciones, y hasta el final de los tiempos, donde ese pueblo será completamente restaurado, quienes verdaderamente vivieron y viven en esa condición de pueblo consagrado, de pueblo pactado, de pueblo que ha aceptado el pacto del Eterno y que vive el pacto del Eterno. Y para los gentiles que no tenían pacto, ahora se les ha abierto la puerta para que participen de esa bendición del pacto y consecuentemente de todas y cada una de las cláusulas de ese pacto, para que puedan experimentar y vivir una vida extraordinaria. Pues que el Eterno te dé un magnífico día y que medites que tenemos un gran privilegio como pueblo de Hashem, y que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo y su carácter siempre va a ser el mismo. El hombre tiene su responsabilidad, el hombre tiene en su mente y en su corazón el poder de la decisión que nos dio el Eterno, y eso es lo que hará la diferencia, no solamente para un gentil que abandona la idolatría, sino para un judío que tiene que mantenerse dentro del pacto o introducirse al pacto. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.